Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy en esta mañana del día viernes, ya acabando la semana, entrando al fin de semana, vamos a seguir aprendiendo más de nuestro amado Señor y más acerca de su palabra. Él nos va a hablar hoy y continuando el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Vamos a terminar este capítulo y a lo largo de esta semana hemos aprendido muchas cosas prácticas de parte de la palabra del Señor. Y hoy quiero que me acompañen para terminar esta última parte del capítulo 11 al versículo 27 hasta el 33. Acompáñenme, hermanos, Marcos 11, versículo 27 al 33. Vamos a leerlo. Dice: volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? ¿Y si decimos de los hombres? Pero temían al pueblo, dice Marcos, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por una mañana más a la luz de tu palabra, porque, Señor, nos permites aprender más de la Escritura. Nos enseñas que la Escritura, Padre, puede aplicarse de múltiples formas. Y hoy, Señor, queremos aplicar esta palabra a nuestras vidas. Que se haga viva, Señor, eficaz en nuestros corazones y nos ayuden a reflexionar más acerca de cómo estamos viviendo delante de ti, Señor. Pedimos de tu guía, del Santo Espíritu tuyo, Señor, en nosotros, que nos pueda guiar a tu verdad. Gracias te damos, buen Dios. Gracias por guardarnos a lo largo de esta semana y traernos hoy una mañana más a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Nos dice la Escritura que se encontraba el Señor Jesús volviendo a Jerusalén, donde unos días antes había estado en el templo también y había pues botado a todos estos hombres que habían vuelto cueva de ladrones, un lugar santo. Y pasan algunos religiosos ahí, por allí, sacerdotes, principales escribas, y le hacen una pregunta al Señor Jesús sobre la autoridad de su enseñanza, pero sobre todo con la autoridad que había pues sacado a todos aquellos hombres en lo que habíamos ya visto cuando entra al templo con este celo santo para con las cosas de su padre. Estos hombres querían pues saber legítimamente con qué autoridad, cómo lo haces. El Señor Jesús no les responde, quizá viendo la intención con la cual ellos querían la respuesta. Y responde con una pregunta. Dice el versículo 29, y respondiendo Jesús les dijo: les haré yo también una pregunta, respóndanme, y yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces se juntan los escribas, los sacerdotes, para ver qué responder. Los ancianos estaban allí. ¿Qué respondemos? ¿Qué respondemos?
Si decimos que era el bautismo de Juan algo celestial, vamos a estar dándole la razón a Jesús. ¿Y si decimos que es de los hombres? Es decir, vamos por otro lado. Bueno, por ahí va a haber problemas, por ahí va a haber un gran problema con la gente, porque consideraban a Juan un profeta. Entonces, dentro del grupo estaban viendo qué hacer. Probablemente algunos creían que sí era celestial, otros que era terrenal, pero decidieron responder con una mentira. Es decir, no sabemos. Sí sabían. Dice el versículo 32, y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Es decir, dicen en el 33, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Jesús, no sabemos, no tenemos respuesta, no sabemos nada a tu respuesta. No queremos responder, no queremos decir lo que opinamos. No quieren pues decir la verdad. Si ellos probablemente hubiesen dicho, ¿no? Sí, era celestial el bautismo de Juan. Bueno, sabemos que Juan también dio testimonio de Jesús. Era el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Él tenía que menguar, Juan el Bautista, para que Jesús, ¿no?, se desarrollara en su ministerio, tenía una autoridad. Entonces, si decían que Juan el Bautista realmente era así el bautismo que era del cielo, eso también de cierta manera certificaba que Jesús también tenía autoridad dada por Dios. Pero ellos no fueron por allí, ni fueron por el otro lado, de decir era de los hombres por temor, y mintieron. Si ellos hubieran respondido sobre Juan de forma afirmativa, hubieran sido pues humillados, no hubieran dicho, bueno, sí, Señor, tú tenían razón, era celestial, y hubieran sido confrontados, humillados, pero hubieran dicho pues algo que era cierto. Pero ellos optaron mejor, no sabemos, no sabemos, no queremos darle ni la razón, ni queremos ganarnos problemas con el pueblo, no sabemos. Y esta porción de esta situación me hacía reflexionar, y hoy, hermano, quiero que también reflexiones junto conmigo a la luz de la palabra que el Señor nos habla. Y es que a veces queremos respuestas de parte de Dios, queremos que Él nos responda, al igual que estos hombres querían una respuesta de Jesús. Nosotros queremos respuestas, hacemos preguntas al Señor, y queremos respuesta, pero lo que no queremos a veces es responder a lo que el Señor nos pregunta. Y claro, no encontramos en la Biblia, ¿no? Fulano de tal, Dios te está preguntando esto. No necesariamente, pero en la Escritura encontramos una variedad, una gran gama de verdades bíblicas que podemos volverlas preguntas. Y es Dios preguntándonos a nosotros. Conocemos en la palabra que el Señor nos llama a vivir en santidad. Sed santos como yo soy santo. Y es como el Señor, si nos estuviese preguntando hoy y te estuviese diciendo, ¿estás viviendo en santidad? ¿Estás viviendo en santidad? Sea en el área sexual, sea en el área de tu corazón, de tus pensamientos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estás viviendo en santidad? El Señor te está preguntando, y a mí también, ¿están viviendo en santidad? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta puede ser como los escribas, los ancianos y los sacerdotes, ¿no? No sabemos, Señor, no sabemos. Es un corazón que muestra que no quiere ser confrontado por la verdad, sino que quiere irse por un lado. El Señor también nos habla del perdón, y otra pregunta podría ser, hermano o hijo, hija, ¿estás perdonando genuinamente? ¿Estás perdonando o sigues teniendo odio, rencor? Señor, no sé, Señor, no sabemos. ¿Cómo estamos respondiendo a nuestro Señor? ¿Estás esforzándote en servirme, dice el Señor? El Señor te está diciendo, ¿te estás sujetando a mi autoridad o vives bajo tu propia autoridad?
no, Señor, no sabemos, no sabemos, porque si digo esto, digo lo otro, no sabemos, no sabemos. Esa puede ser nuestra respuesta. Hoy el Señor nos está llamando a responder a su palabra, a su palabra. A ver este ejemplo de estos religiosos que prefirieron decir no sabemos, no quisieron encarar la verdad. Y muchas veces podemos responder a estas preguntas, hermanos, de si estamos viviendo en santidad, si estamos obedeciendo, si estamos a la palabra de Dios obedeciendo, si estamos perdonando, si estamos esforzándonos por servir, si nos estamos sujetando a la autoridad del Señor, si estamos confiando en Él. Podemos responder con honestidad y podríamos decir, Señor, no. He fallado, Señor, no he vivido, he hecho esto, Padre, pequé, no viví en santidad en este momento. Señor, no te obedecí, preferí hacer mi voluntad, mis criterios, mis decisiones, Señor. No he confiado en ti, confío más en el dinero que tengo, confío más en mi salud, Señor, pero perdona. Confesemos, hermanos, respondamos con humildad y con la verdad a las preguntas que nos dice el Señor a través de su palabra. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No vayamos por el camino de los escribas, los ancianos, los sacerdotes, que respondieron de una manera negativa, no queriendo encarar la verdad, y más bien pues recibieron algo, ¿no? Dice el versículo 33, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Al corazón mentiroso, a la mentira el Señor, yo no les voy a responder. El Señor contestó con la verdad. Le dijo, yo no les voy a responder. Jesús no tuvo que irse por un lado y decir, no sé, yo tampoco no sé. Sino Él dice, no, yo no les voy a responder. Porque ellos no se humillaron y reconocieron realmente, no respondieron a la pregunta del Señor. Por eso, hermanos, es importante tener un corazón siempre que se refugie en la palabra y se haga preguntas. Como sabemos, debemos siempre predicarnos el Evangelio. Predicar a otros, claro que sí, pero predicarnos también el Evangelio y saber cómo estamos respondiendo al Evangelio, cómo estamos respondiendo a las verdades de las Escrituras. Cuando la Biblia me manda a orar sin cesar, a dar gracias, a hacer la voluntad del Señor, que es vuestra santificación, cuando me llama a amar a los demás, tengo que preguntarme, ¿estoy amando a los demás genuinamente? ¿Estoy sirviendo a los demás? ¿Estoy orando? ¿Estoy perseverando en la santidad? Tengo que hacerme esas preguntas y ser honesto delante del Señor y responder, no, Señor, he fallado aquí. Perdóname, ayúdame, guíame. Porque un corazón duro va a decir, no, sí, yo estoy bien con el Señor, yo voy a la iglesia los domingos, basta con eso, yo estoy viviendo en santidad. Eso podría mostrar un corazón, hermanos, que no está siendo sensible al pecado, sino más bien no ve el pecado y lo pasa y lo deja pasar y no se da cuenta. Puede ser un corazón duro por causa del pecado. Busquemos al Señor. Hoy en esta mañana estamos llamados justamente a reflexionar en la palabra del Señor, a acercarnos al trono de la gracia y a responder a las preguntas de nuestro Señor, respondiendo al Señor, a las preguntas de su palabra. Recuerdan Caín y Abel, ¿no? ¿Dónde está? Parafraseando. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? No sé. Debemos responder con humildad a la palabra del Señor. Es el mismo Señor hablándonos, hermanos. Y hoy en esta mañana te invito a que podamos reflexionar acerca de las verdades del Señor que nos está
preguntando a nuestro corazón. Perdona, vive en santidad, reconoce si has fallado. El Señor perdona, multitud de perdón da. Su misericordia es maravillosa, su gracia es infinita. Pero acerquémonos con humildad, no tapemos, no seamos como vimos, ¿no? Puras plantas, apariencias, y no realmente tengamos frutos dignos de arrepentimiento, lo cual es reconocer nuestras faltas al Señor y pedirle perdón y disfrutar de su perdón y perseverar en su gracia. Oremos a nuestro Señor. Amado Padre Celestial, gracias, buen Dios, porque a la luz de esta situación, Señor, de estos religiosos que te hicieron esta pregunta, Señor Jesús, y no quisieron encarar la verdad, Padre, no queremos ser como ellos, Señor. Tú nos preguntas diariamente cómo estamos en nuestra vida espiritual, cómo estamos a la luz de las verdades que nos da la Escritura, en la santidad, en la oración, en el servicio, en la evangelización. Señor, ayúdanos a ser humildes y reconocer, responder con la verdad. Responder, Señor, y pedir perdón si es necesario, si hemos estado fallando. Y quizás, Señor, lo hemos estado haciendo, hemos estado perseverando en amor, en santidad, pero igual queremos responder diciendo que necesitamos aún más y más de ti, Señor, para perseverar más en amor, más en oración, más en servicio, cada vez es más, Señor, para tu gloria. Gracias porque en esta mañana, buen Dios, nos hablas al corazón y nos invitas, buen Padre, a abrir todo nuestro ser delante de ti y examinarnos a la luz de tu palabra. Gracias, amado Dios. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga en gran manera.